lo que determina? Lo que yo haga hoy. Tu destino. Lo que yo haga hoy va a determinar el día de mañana, ¿sí? Ya con que nos quede este concepto después de todos estos domingos es importante. Es decir, lo que yo haga hoy va a determinar el día de mañana. Por eso el Señor nos dice que tenemos que ejercitarnos en la piedad, ejercitarnos en las cosas que son rectas, ejercitarnos en aquellas cosas que son la voluntad de Dios, en aquello que es pío, que es agradable a Dios, que Dios quiere para nuestras vidas, ¿sí? Le voy a pedir a mi secretaria, que ya va a ser una señorita secretaria, que reparta las notas, ¿sí? Y hoy es un tema un poco complicado, un tema que vamos a tratar de mirar y que cuando se nombra este tema miramos al de al lado, ¿sí? Pero yo creo que quiero que juntos nos miremos y veamos que todos tenemos un poquito de este tema. En 1 Timoteo 4:7, ¿se acuerdan? Dice el apóstol Pablo a Timoteo: ejercítate o disciplínate, dice algunas versiones, en la piedad. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? A veces nosotros, ¿qué hacemos? Todo lo contrario, nos indisciplinamos. ¿Se acuerdan que la disciplina era una práctica? ¿Sí? Y decimos disciplinas espirituales, ¿por qué? Porque son prácticas que encontramos en la Escritura, en la Biblia, ¿sí? Que es la mayor revelación que tenemos, que encontramos en la Biblia, que nos van a ayudar al crecimiento espiritual. Por eso decimos que son disciplinas. Es decir, son hábitos que tenemos que desarrollar diariamente para crecer en la vida espiritual. Ahora yo te pregunto, después de todo este tiempo que estuvimos charlando esto, ¿cómo van estos hábitos? ¿Mejoraron? Cada uno nos contestamos para nuestro interior. ¿Mejoraron? ¿Ajustamos alguna de estas prácticas espirituales que antes no hacíamos y ahora la empezamos a hacer? ¿O la mejoramos? Acordémonos que cuando yo hago una práctica espiritual o una disciplina espiritual, me estoy ayudando yo en primer lugar. Hay algunas que son también, ¿se acuerdan que habíamos visto que son grupales, como el estar juntos para nosotros como iglesia, que esto lo vimos el domingo pasado? Pero las que son individuales nos estamos ayudando a nosotros en primer lugar, porque estamos creciendo, ¿sí?, en nuestra devoción, en nuestra vida espiritual. En nuestra vida espiritual. Ahora, ¿qué es la indisciplina? ¿Sí? Porque, claro, a veces nos indisciplinamos. Y vos me vas a decir, esto no es para mí. Pero yo creo que todos, cuando yo estaba estudiando el tema y orando, digo, todos, yo en primer lugar, en alguna área de nuestra vida, nos damos la licencia. Todos en alguna área de nuestra vida somos un poquito indisciplinados. Es como que nos cuesta ajustar ese lado, ¿sí? Acuérdense que habíamos visto un domingo esos 3 ejemplos del soldado, del atleta y del labrador. Y una característica de ellos es que tienen que ser justamente disciplinados, cada uno en su tarea. El soldado en obedecer a su comandante, el atleta en entrenarse para llegar, y el labrador tenía que ser disciplinado en trabajar la tierra y en esperar con paciencia el momento de la cosecha. ¿Qué hubiera pasado si alguno de ellos se había indisciplinado? No hubiera llegado al resultado. El soldado no hubiera llegado a la victoria o a combatir, el atleta no hubiera llegado a la meta y el labrador se hubiera cansado, se hubiera marchado y no hubiera visto el fruto, la cosecha. ¿Sí? Entonces, la indisciplina a veces nos juega en contra. Ahora, fíjense, yo encontré en el diccionario y lo puse ahí en las notas que indisciplina implica la falta de disciplina, hasta ahí lo entendemos, es la ausencia del completo. Es la ausencia por completo de un comportamiento considerado como normal y esperado dentro de un contexto. Indisciplina es la ausencia por completo de un comportamiento considerado como normal y esperado dentro de un contexto.
empezamos al revés, en el contexto de lo espiritual, de lo que Dios quiere para nuestra vida, de lo que es la iglesia. Hay cosas que son consideradas como normal. Es decir, Dios como Padre quiere tener relación ¿con quién? Con nosotros como hijos. Dios quiere como Padre que nosotros nos acerquemos a Él en oración. Dios quiere como Padre que nosotros escuchemos su voz a través de la palabra. Dios quiere como Padre que podamos cumplir aquella tarea o aquella buena obra que dejó en nosotros. Dios como Padre quiere que desarrollemos nuestros dones y así podemos seguir. Es decir, hay cosas que son normales, pero justamente la indisciplina, ¿qué es? Es eso que tendría que ser normal, ese comportamiento, es la ausencia de eso. Es la ausencia. Ahora, por eso digo que todos en parte, en algún área, somos medios indisciplinados. Porque todos en algún área de nuestra vida, ¿sí?, hay ausencia a veces por completo de ese comportamiento que Dios está esperando. Es decir, Dios está esperando algo de nosotros. ¿Sí? Y por ahí en ciertas áreas vamos bien, pero en algunas áreas tal vez nos cuesta un poquito. Somos medios ahí indisciplinados, ¿no es cierto? Somos medios dejados. Es como que lo vamos dejando, nos cuesta. Ahora, yo cuando pensaba en la disciplina pensaba en motivos posibles de la indisciplina o en por qué se causa a veces la indisciplina. Y a veces la indisciplina somos indisciplinados porque no vemos el valor de la disciplina. ¿Sí? Es decir, no lo considero importante, entonces no soy lo suficientemente disciplinado. Creo que después de estos domingos que tuvimos, podemos llegar a considerar que es importante la disciplina. Otra causa a veces de la indisciplina es que somos medios desorganizados. Puede ser. Es decir, no sabemos acomodar las prioridades, darle el manejo del tiempo, darle a cada cosa su tiempo. ¿Sí? A veces no administramos bien el dinero, o no sabemos cómo hacer, o no sabemos fijar límites, o tenemos un carácter medio iracundo. Entonces esas cosas nos desorganizan, ayudan a toda esa desorganización general. Pero hay una causa que yo creo que es común en todos, y ahí la definimos en el punto 1 de la nota, que es la pereza. ¿Sí? La pereza o la comodidad. ¿Sí? Por eso ahí tienen en sus notas un dibujito. ¿Quién es el dibujito ese? Es el perezoso. ¿Por qué le dicen perezoso a ese animal? Porque está descansando. Siempre lo encuentran así, sobre una rama o tirado, descansando. Y él está cómodo. Está cómodo. El perezoso. Y una de las causas a veces de la indisciplina en nuestras áreas de la vida es porque estamos cómodos. Y ahí viene la pereza. Y la Biblia, especialmente el libro de Proverbios, habla mucho de la pereza. Miren, vamos a buscar Proverbios, si no yo se lo leo, capítulo 6, versículo 9 al 11. Proverbios capítulo 6. ¿Lo tienes ya? Sí. Léalo, a ver. Basta ya de dormir, perezoso. Basta ya de estar acostado. Mientras tú sueñas y cabeceas y te cruzas de brazos para dormir mejor, la pobreza vendrá y te atacará como un vagabundo armado. Basta ya de dormir, dice Salomón. Basta, perezoso, de estar acostado. Es decir, estás perdiendo el tiempo. Dice, mientras tú sueñas y cabeceas y te cruzas los brazos para dormir mejor, la pobreza va a venir y te va a atacar. Es decir, no hay producción. ¿Sí? Es más, nosotros leemos el libro de Proverbios y van a ver que habla en contra de los holgazanes, los perezosos, los que están cómodos, ¿sí? Los que no piensan en el día presente, los que se engañan porque creen que en esa pereza son sabios o están disfrutando. Y no les pasa a alguna vez
que escuchaban a alguien que dice, estoy muy cansado. Después vamos a ver ese tema. ¿Está mal eso? Después lo vamos a ver, por eso les digo. No tuve tiempo. No pensé que era necesario. Sí, a veces hay estas respuestas. Son respuestas que habría que analizarlas cada una. ¿Sí? Porque a veces es real que estamos cansados, después vamos a volver sobre este tema. A veces es verdad que no tenemos tiempo, pero a veces es verdad que nos estamos indisciplinando en organizar nuestro tiempo. O vaya a saber por qué estamos cansados, yo preguntaría. ¿Sí? Pero la pereza está definida en el libro de Proverbios. Si ustedes se fijan ahí en las notas y completamos algunas cositas que tenemos en la hoja 2 de las notas, en la Biblia la pereza la encontramos definida de muchas formas. ¿Sí? La pereza tal como la encontramos en la Biblia, en el libro de Proverbios. Fíjense, en Proverbios 19:15 dice, la pereza hace dormir profundamente y el perezoso habrá de pasar hambre. La puerta, dice en Proverbios 19:15, ¿sí? La pereza hace dormir profundamente. Una de las cosas que encontramos en la Biblia es que la pereza es un problema de sueño. La pereza siempre está relacionada con el sueño, especialmente en el libro de Proverbios. ¿Sí? Es como que el perezoso duerme, el perezoso se acuesta a dormir, está cómodo durmiendo. También la pereza la encontramos en la Biblia relacionado con que es un problema relacionado con los quehaceres. ¿Sí? Yo les voy a leer Eclesiastés 10:18 que dice, el holgazán se... 10:18, Eclesiastés 10:18, dice, el holgazán se le cae el techo, al que no hace nada, toda la casa. Al holgazán se le cae el techo, al que no hace nada, toda la casa. Porque no hace mantenimiento. Porque lo que se está arruinando no va a arreglarlo. Es decir, que también la pereza es un problema relacionado con los quehaceres de las casas, los quehaceres domésticos. En la Biblia también, sí, y pueden seguir completando ahí en sus notas si quieren, la pereza causa condiciones irreconciliables. Es decir, a veces la pereza trae problemas con el otro. Dice Proverbios 10, el perezoso es para el que lo envía como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos. Vinagre a los dientes y humo a los ojos. Aquí que hacemos asado, a veces que no tiene el humo encima, nos damos cuenta. De esa forma es el perezoso. Es decir, son condiciones, ¿sí?, que traen irritabilidad, irreconciliables, la pereza. ¿Sí? También en la Biblia habla Proverbios capítulo 22, une al perezoso que dice que usa la mentira como herramienta. Sí, a veces la media mentira, pero es mentira. Lo que Satanás usó con Adán y Eva era media verdad y era media mentira, pero era mentira. Y a veces el perezoso usa nunca sintió que alguien dijo, no, pero fue una mentira piadosa. Era para zafar nomás. ¿Sí? Y a veces lo escuchamos muchas veces todavía. Y Proverbio 22 habla justamente del perezoso, el que inventa y dice, hay un león afuera que me quiere matar. Y por eso no sale a trabajar, no sabe hacer su tarea. ¿Sí? La pereza también, según la Biblia, o el perezoso es aquel que tiene temores. Que tiene temores. Habla Proverbios 26, habla de eso. Y por último, el perezoso es aquel que no puede cumplir algunos de sus objetivos, que no llega. ¿Sí? Dice Proverbios 21 que de deseos se muere el perezoso, porque sus manos no quieren trabajar. Es decir, tiene mucho deseo, pero en el momento de concretar no concreta, no llega a llegar a esa meta, a ese objetivo. Entonces, la pereza en la Biblia, especialmente en el libro de Proverbios, se define de esta manera. Está relacionado con aquel que tiene mucho sueño, que duerme, con aquel que va a tener problemas en los quehaceres, en lo cotidiano, ¿sí?, en lo diario, con aquel que crea también situaciones que son
irreconciliables o irritables, con aquel que a veces usa la mentira como para zafar, o esa mentira aparentemente piadosa, con aquel que tiene temores que tal vez lo están frenando, y como aquel que desea mucho pero no llega a concretar. ¿Sí? Así define la Biblia al que es perezoso. Vayamos pensando nosotros, ¿no es cierto?, en aquellas áreas que por ahí somos medio perezosos a los cambios. ¿Qué es lo que se está manifestando tal vez en nuestra vida? ¿Sí? Por eso también podemos completar, aunque sea ahí en las notas, que los síntomas justamente de una persona perezosa, ¿sí?, es que le gusta el camino fácil. Si ustedes piensan en alguien, es aquel que le gusta el camino fácil. El perezoso es el que toma el camino más fácil, donde hay menos problemas, menos dificultades, donde se puede zafar, donde se puede tomar el atajo. Si es difícil, no lo hace el perezoso. Dice Proverbios 20 que los que por pereza no harán, el que por pereza no hará en temporada correspondiente no tendrá alimento en la cosecha que viene, es lógico. ¿Sí? Si es difícil, no lo hace. Al tiempo no lo valora, no valora lo que es el tiempo, lo que es el día. A veces no valora su mismo tiempo y tampoco valora el tiempo del otro. Y le hace perder el tiempo al otro. ¿Sí? Deja cosas incompletas y tiene mucho miedo. ¿Sí? Ahora vamos al segundo punto. ¿Cuál es el peligro de la pereza? ¿Cuál es el peligro de la pereza? Miren, vamos a buscar a alguien que quiera leer 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 7 al 10. Acá estuvimos definiendo hasta ahora lo que es la pereza, ¿no es cierto? Y tratando de ver si en algún área de nuestra vida hay un poquito de pereza, indisciplina a lo que Dios quiere para nosotros. Pero ahora vamos a ver cuáles son los peligros de esto. Si perseveramos ahí como el perezoso en la rama descansando y durmiendo, cómodos. 2 Tesalonicenses 3, 7 al 10. ¿Alguien que lo lea? Pues ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Nosotros no llevamos entre ustedes una conducta indisciplinada, ni hemos comido el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, trabajamos y luchamos día y noche para no serles una carga a ninguno de ustedes. Y ciertamente teníamos el derecho de pedirles a ustedes que nos ayudaran, pero trabajamos para darles el ejemplo que ustedes deben seguir. Cuando estuvimos con ustedes, les dimos esta regla: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Muy bien, Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica es una iglesia que ya desde el nacimiento había sido perseguida. ¿Sí? Es una iglesia que sufría mucha persecución. Es una iglesia que Pablo le quedó, ¿sí?, como un afecto especial por ellos, hasta el punto que escribe una primera carta y después otra segunda enseguidita. ¿Sí? Es una iglesia donde por la persecución que estaba teniendo ya habían muerto algunos cristianos por negar el Evangelio. ¿Sí? Y es una iglesia a la cual justamente por ese tema Pablo les enseña sobre la segunda venida. Les enseña y les dice que no se preocupen, que aquellos que habían muerto en el Señor, por causa del Señor, un día iban a resucitar. El Señor iba a venir a buscarlos. ¿Sí? Pero es una iglesia que también dentro de ellos había algunos que decían: pero si el Señor viene pronto, ¿para qué vamos a trabajar? Si el apóstol Pablo, que es el que fundó la iglesia, dice que el Señor va a venir a buscarnos pronto, dentro de poco tiempo, ¿para qué vamos a trabajar? Cuando le llega todo el oído al apóstol Pablo de esto que estaban pensando, y que había algunos que no trabajaban dentro de la iglesia y que había un conflicto que se había creado porque algunos querían comer y participar de los ágapes, pero no, y que no trabajaban y todo esto, Pablo les escribe. Y en primer lugar les da su ejemplo. Dice: cuando yo estuve ahí,
Dice, no tuve entre ustedes una conducta indisciplinada, sino una conducta disciplinada, de orden. Dice, es más, cuando estuve yo entre ustedes, dice el apóstol Pablo, teniendo todo el derecho como apóstol de que ustedes me sustenten a mí, yo trabajé entre ustedes y no les fui carga, teniendo todo el derecho de poder haber vivido de ustedes. Sin embargo, yo trabajé, no fui de carga. Dice, por lo tanto, ustedes tienen que trabajar. ¿Sí? Y dice, acuérdense de la regla que yo les di cuando estuve entre ustedes. El que no quiere trabajar, que tampoco coma. Quiere decir que la pereza tiene consecuencias. El apóstol Pablo está diciendo, el que de ustedes no quiere trabajar, que no coma, va a tener la consecuencia de que no coma. Entonces la pereza tiene consecuencias. ¿Sí? Trae consecuencias a nivel social, fíjense ahí mismo en la iglesia, y trae consecuencias de que el que no trabaja no iba a comer de ahora en adelante. ¿Sí? El Señor nos dejó en el mundo con una tarea de predicar el Evangelio. El Señor nos dio buenas obras para que andemos en ellas. El Señor nos dio dones para que los ejercitemos. ¿Sí? Y ante eso, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Sí? Si actuamos ante ellos de forma diligente, bien, el Señor nos va a ver con agrado. Pero si actuamos ante ellos con negligencia, va a tener consecuencias. Y miren, les pido perdón, pero me omití o me lo salté ponerlo en las notas, pueden agregarlo ahí. Pero la primera consecuencia que vamos a tener, ¿sí?, negativa, es que nuestro carácter va a ser considerado como no confiable. Nuestro carácter va a ser considerado como no confiable. Es decir, no vamos a ser considerados como personas honestas o dignos de confianza. Porque vamos a ser todo lo contrario, perezosos. Porque nos vamos a quedar en la mitad. Porque no vamos a cumplir. Y el otro no nos va a ver dignos de confianza. ¿Sí? La pereza también, como tienen ahí en las notas, se ve con frecuencia en la tendencia de postergar las cosas. Es otra consecuencia. Es decir, no solamente los demás nos van a ver como indignos de confiar, o no nos van a confiar cosas porque nos van a ver que no completamos, que no cumplimos, que nos vamos de boca y no accionamos, sino que también vamos a tener la consecuencia que se van a postergar las cosas. Y el postergar las cosas es como el acumulador de objetos. En un momento no puede entrar a la casa. Y el postergar las cosas llega en un momento que, ¿qué pasa? Las cosas se vuelven urgentes. Y hay que hacerlas sí o sí. Y el precio que hay que pagar es mayor que el que hubiéramos pagado si lo hubiéramos hecho a término. Y más tranquilos. Y sin tanto conflicto. Es decir, el postergar, llega el momento que la cosa explota y hay que hacerla. Y qué bueno que yo la podía haber hecho cuando era importante y no cuando era urgente y había que hacerla sí o sí, se me superpone y se arma todo un lío. ¿Sí? Es decir, son peligros, el peligro de no ser confiable, el peligro que llega a la postergación y después todo se vuelve urgente, el peligro también de que somos negligentes. ¿Sí? Y eso que al ser negligentes no somos responsables. Y eso va a dañar nuestras relaciones interpersonales. ¿Sí? Porque no vamos a ser responsables de lo que tenemos que hacer. Tal vez como esposo en nuestro hogar, como esposa, como madre, como hijo, como el rol que tengamos. O en nuestro trabajo. ¿Sí? Vamos a estar actuando negligentemente y eso va a traer problemas
en las relaciones en donde estemos. Por eso ahí pueden completar en sus notas al final del punto 2 que dice: la conducta irresponsable no corresponde a quienes somos en Cristo, porque justamente no un cristiano, alguien que es en Cristo que somos amados, somos aceptados, somos queridos, somos responsables. Y una conducta irresponsable no corresponde a quien somos en Cristo, a nuestra identidad en Cristo. Porque nuestra identidad en Cristo tiene que ser todo lo contrario, tiene que ser confiable. Y si estamos actuando irresponsablemente, no va de acuerdo a nuestra identidad en Cristo. El tercer punto quiero que pensemos juntos: ¿qué piensa Dios de la pereza? Es decir, ¿qué piensa Dios de esas áreas en nuestra vida que somos medios indisciplinados y perezosos en lograr los cambios? ¿Sí? En lograr los cambios. Alguien que me lea Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que les ha sido dado por Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie pueda jactarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, según Él lo había dispuesto de antemano. Gracias. Fíjense que dice el pasaje, Dios nos está diciendo que por la bondad de Él, nosotros recibimos todo, recibimos la salvación, ¿sí? Por medio de la fe. No es esto algo que nosotros hayamos logrado, eso es por don de Dios, es por gracia de Él. No es resultado de nuestras acciones, de lo que nosotros podamos hacer. ¿Por qué? Porque si no nos estaríamos gloriando en nosotros tenemos que gloriar en el Señor. ¿Sí? Porque Él fue el que hizo la obra de salvación en nuestras vidas, la obra de redención. Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y dice que Él nos creó para que hagamos buenas obras y sigamos ese camino. Ahora yo te pregunto, si el Señor nos dio algo para hacer buenas obras y nosotros actuamos con pereza en eso, ¿qué pensará Dios? ¿Qué pensará Dios de que Dios pensó en mi vida, en mí, en cada uno de nosotros, con nombre, pensó y planeó algo especial para nuestras vidas? Y nosotros actuamos con comodidad, con pereza en seguir eso, en hacer eso. ¿Qué pensará Dios? ¿Cómo se sentirá Dios? Bueno, que lo pensemos esto, ¿no es cierto? A ver, pensemos esto. Vos preparás una gran cena para alguien que va a venir a tu casa. Le pones un cartelito con el nombre y todo en la mesa. Y le haces la comida que a él le gusta. Y le preparaste un montón de cosas para él. Y de golpe él te llama y te dice: me quedé dormido. ¿Qué pensás vos de esa persona? ¿Qué piensa Dios de nuestra pereza? Que no estamos haciendo, no estamos ejercitando, no nos estamos disciplinando en aquello que Dios preparó especialmente para cada uno de nosotros. Y le puso un nombre. Esto es lo que preparé para Silvia, esto es lo que preparé para Claudia, esto es lo que preparé para Ricardo, esto es lo que preparé para cada uno de nosotros. ¿Qué pensará Dios? Por eso yo puse, y si querés completar las notas, que la pereza es un acto de rebelión contra la voluntad de Dios.
Es un acto de rebelión contra la voluntad de Dios. En ningún lado en la Biblia dice textualmente, que la pereza es pecado. Pero el no cumplir la voluntad de Dios, ¿qué es? Es pecado. Por lo tanto, la pereza, esa que nos frena, esa que no nos lleva a disfrutar de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas, es rebelión a la voluntad de Dios. Por eso tenemos que examinar nuestras vidas, a ver en qué área estamos siendo perezosos, en qué área estamos cómodos, en qué área. Es interesante ver la parábola de los talentos, ¿no es cierto? Ahí la tenés en las notas, el detalle. Cuando llega el dueño, el amo, a aquel que había enterrado el talento, ¿qué le dice? Siervo malo y qué? Y perezoso. Actuaste muy cómodamente, pensaste egoístamente, pensaste en zafar, en pasarla bien. Es que es verdad, puedes completarlo ahí en las notas si quieres. El perezoso vive en una burbuja de egoísmo. Es decir, el perezoso se ve a él mismo, está cómodo, no enfrenta las circunstancias, evade la responsabilidad, no se arriesga. Está ahí, piensa en él, en su comodidad. ¿Para qué? Como el santiagueño, ¿viste el chiste del santiagueño? ¿Para qué? Y ya estoy descansando ahora. Pero no se arriesga, está cómodo en su egoísmo. Ahora fíjate que el Señor en Proverbios 6:6 nos dice que veamos la hormiga. ¿Sí? Que miremos la hormiga y miremos sus caminos. ¿Qué hace la hormiga? Te pregunto. Trabaja en el verano, sí. Trabaja en el verano para invierno. Fíjate, y puedes completarlo ahí en las notas, así que la hormiga prevé, se prepara y trabaja. Prevé. Es organizada. Y qué interesante es ver que cuando el Señor es uno de los animales sabios que pone ahí, que muestra Salomón. ¿Sí? Ve a la hormiga, dice Proverbios, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Sí? Porque la hormiga recoge la hojita antes de la tormenta y lleva la hojita y no come la hojita, come el hongo que la hojita hace. Y ella prevé para el momento en que no va a poder sacar la hojita. Se prepara, trabaja. ¿Sí? Trabaja. Pueden completar si quieren ahí en sus notas que nuestra responsabilidad personal para con Jesucristo es siempre dar nuestro mayor esfuerzo. El Señor va a hacer lo imposible, pero nosotros tenemos que hacer lo posible, lo que está de nuestro lado. Por eso, pregunta para esta mañana, pregunta para llevarnos, ¿en qué área estamos siendo cómodos? ¿En qué área estamos siendo perezosos? ¿En qué área no estamos siguiendo ese camino que Dios tiene para nuestra vida? ¿En qué área? No estamos disfrutando de lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Y cómo puedo salir? ¿Cómo puedo sacarme de salir de esa pereza? Primera Tesalonicenses capítulo 5. Yo voy a leer. Primera Tesalonicenses 5, 14 y 15. Dice: también les encargo, hermanos, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, que reprendan a los indisciplinados, que animen a los que estén desanimados, que ayuden a los débiles y que tengan paciencia con todos. Tengan cuidado de que ninguno pague a otro mal por mal. Al contrario, procuren hacer
siempre el bien, tanto entre ustedes mismos como a todo el mundo. Es decir, hay una forma de salir. Pablo le está diciendo a los cristianos ahí en Tesalónica: miren, les encargo que si hay indisciplinados, los tienen que reprender. Si hay desanimados, que los animen. Si hay débiles, ayúdenlos en la debilidad, acompáñenlos para que se pongan fuertes, para que se fortalezcan los músculos, en la fe. Con todos tengan paciencia, porque va a ser difícil. Con todos tengan paciencia. Tengan cuidado, porque si reciben como consecuencia de eso mal, no paguen al otro mal por mal. Al contrario, procuren ustedes hacer el bien. ¿Sí? Tanto entre ustedes mismos, entre los cristianos, como también a los demás. ¿Sí? Es decir, la forma es recibir la amonestación, y en este caso, la amonestación de la palabra de Dios. ¿Sabe qué nos dice la palabra de Dios? ¿Sí? Porque hay una forma de salir al indisciplinado. Y si nos damos cuenta, por eso yo pensé algunas formas, algunos puntos que nos dice la palabra de Dios que nos van a ayudar a salir de esa indisciplina en esa área y esa pereza que tenemos. En primer lugar, tenemos que admitir el pecado. Tenemos que admitir lo que somos perezosos, que estamos cómodos, que somos indisciplinados. ¿En qué área? Seamos específicos. Soy indisciplinado en qué? En leer la palabra de Dios. Soy indisciplinado en tener un tiempo de oración. Soy indisciplinado en estar juntos con los hermanos. Soy indisciplinado en ejercitar mi don. Seamos específicos. Admitirlo ante el Señor. Acuérdense, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Es decir, que tenemos que admitir nuestro pecado. Si no hay reconocimiento, no hay posibilidad de cambio. ¿Sí? El Señor dice que tenemos que confesar y apartarnos. Entonces, admitir, lo primero, admitir nuestro pecado y ser específico. En segundo lugar, establecer prioridades y el manejo del tiempo. ¿Sí? Efesios 5 dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y aprovechar bien el tiempo es organizarnos. Es ver qué es lo más importante. Y ahí van a venir nuestros cuestionamientos y nuestras cosas que tenemos que resolver. ¿Qué es más importante? ¿Sí? ¿Mi trabajo o mi vida espiritual? Y a veces los cristianos somos especialistas en hacer órdenes, ¿no es cierto? Primero Dios, después esto, después aquello. Y yo creo que no es tanto el orden, sino en todos los órdenes de la vida donde yo compito, donde yo me ejerzo, tengo mi rol, poder ponerlo a Dios en primer lugar y en todas ellas tener prioridad. Es decir, no está primero mi familia que mi trabajo o mi ministerio. Yo en todos tengo que competir y ponerlo a Dios en primer lugar, y todos tienen que tener el lugar que tienen que tener. Porque a veces, ¿qué pasa? Se dice por ahí, no, pero mi prioridad es trabajar, mi prioridad es el ministerio, pero mi prioridad es la familia. ¿Sí? Y dejamos una y abandonamos la otra. No, a todas yo tengo que darle el debido tiempo que tienen que tener. Por eso yo te estoy hablando del manejo del tiempo, es decir, tenemos que darle a todos un lugar. Claro que hay cosas más prioritarias que otras. Es decir, es más prioritario tener tu devocional y tu tiempo de oración con Dios que no que mirar la televisión, por supuesto. ¿Sí? Pero, por lo menos en mi interpretación a lo que dice Dios. Pero en todos los roles de la vida yo tengo que tratar de organizarme, establecer prioridades. Ahí voy a empezar a acomodar mi tiempo. Y voy a ver que tal vez en esa área que soy medio perezoso, indisciplinado, no es que me falta el tiempo, es que tal vez no le estoy asignando el tiempo que tenía que tener, o hay cosas que se están llevando el tiempo que tendría que tener eso.
En tercer lugar, bueno, el punto C, cambiar el punto de atención. Porque a veces nos quedamos en la comodidad o en la pereza porque vemos complicado el objetivo o el final. Y si ponemos la atención, el punto de atención, en vez de ponerlo en el final, lo ponemos más para acá, en una meta, en un paso intermedio. Dice Proverbios 21-25 que el perezoso no tiene meta. Claro, porque es como que no lo ve, le es muy lejano. Entonces, tal vez podemos cambiar el punto de atención y en vez de fijarnos tan allá, es decir, yo soy perezoso en tener un tiempo de oración con Dios. ¿Sí? Y soy indisciplinado en eso. Bueno, no apunto a tener un tiempo de oración de golpe de media hora, de 15 minutos. Empecemos de a poquito, con 5, con 10. O sin mirar el reloj con un tiempo de oración al Señor. Porque si yo ya de golpe quiero caer en una disciplina, tener una hora de tiempo de oración con el Señor, es una meta muy lejana. Y eso va a dejarme acá en la comodidad. ¿Sí? Tal vez esto nos ayude. Entonces dijimos admitir el pecado, establecer las prioridades y el tiempo, cambiar el punto de atención no tan lejano sino más cercano. ¿Sí? Practicar la obediencia sin tener en cuenta los sentimientos. No quiere decir que los sentimientos sean malos, son creados por Dios. Y todo crecimiento, todo sentimiento, aún la ira, si lo canalizamos bien, esa energía, es buena. Pero lo que te quiero decir es que Dios no dice, obedéceme si lo sentís. Porque a veces decimos, no lo siento, no lo hago. No sentí hacer eso para Dios. Y la Biblia Dios no te dice que hay cosas que tienes que sentir. Dios te dice, hay mandamientos que tenemos que cumplir. Después va a venir el sentimiento. Entonces, en esas áreas que nos cuesta entrar en ritmo, en esas áreas que estamos muy cómodos, tratemos de anular por momentos. Movamos la acción en base a lo que Dios quiere, a obedecerlo a Él. Y después va a venir de a poquito el sentimiento, va a acompañar. En el punto E tenemos que practicar esta vida disciplinada, ¿no es cierto? Ahí tiene el pasaje de Proverbios 13:4. F, tenemos que analizar nuestro cansancio. ¿Sí? Analizar nuestro cansancio. Hace muchos años atrás hablaba con una persona, o mejor dicho, sí, y que llegaba cansada a la casa, y llegaba cansada y se acostaba, se levantaba para cenar, se acostaba de nuevo y dormía hasta la otra mañana. Entonces, esa persona puede tener varios problemas, puede tener un problema de salud, tendría que ir a un médico a ver por qué duerme tanto. Podría ser que a lo mejor esté evadiendo algo. Tal vez tenga que enfrentar algo en su familia o hacer algo y lo evita de esa manera. Hay gente que duerme y se tira en la cama para evitar cosas. Y conozco. ¿Sí? A veces, por eso tenemos que analizar el cansancio de dónde lo tenemos. Tenemos que analizar también cuánto en nuestro físico debe dormir para descansar. ¿Qué necesitamos? ¿Dormir 8 horas, 7 horas? Entonces tenemos que dormir el tiempo que necesita nuestro organismo dormir. Ahora, si dormimos más de ese tiempo, tenemos que analizar lo que es. Puede ser un problema físico que tenemos que ir al médico, o puede ser que estemos evitando responsabilidades que tenemos que asumir. O yo llego a mi casa, me pongo a dormir y evito a lo mejor tener que charlar con Alejandra de algún tema que tengo que charlar. O nadie nunca se te hizo el dormido para no hablar algo. ¿Sí? Entonces, analicemos el cansancio de dónde viene.
Por ahí viene una mala administración de nuestro tiempo y no estamos durmiendo lo suficiente. ¿Sí? Pero tengamos en cuenta que el sueño tiene mucho que ver con el perezoso. Entonces a veces el perezoso también está ahí durmiendo, descansando, pues está evitando algo que tiene que hacer y que no lo hace. Y la mejor forma de zafar es yéndose a descansar, a dormir. Y el último punto G, podemos establecer también objetivos realistas. Si queremos empezar a sacar esa pereza, a movernos, a sacar esa indisciplina, seamos realistas en los objetivos que nos ponemos, cortitos, realistas, ¿sí? Si yo quiero empezar a disciplinarme en estudiar la Biblia, un libro de la Biblia, todos los meses, no me ponga de golpe a estudiar el Apocalipsis, si nunca lo hice. Empieza con un libro más sencillo, ¿sí? Empieza con un Evangelio, empieza con un libro del Antiguo Testamento, empieza con una carta paulina de Pablo, ¿sí? Es decir, todos tenemos áreas donde nos cuesta, donde es más fácil permanecer como el perezoso en la rama, descansando. Pero Dios preparó cosas para que justamente estemos ahí, ¿sí? No estemos descansando, estemos cumpliendo su propósito. Entonces analicemos cada uno de nosotros en qué área somos un poquito perezosos, en qué área somos un poquito indisciplinados. Empecemos a darnos cuenta que a Dios no le agrada eso, ¿sí? Que Él lo ve con desagrado, porque preparó justamente un montón de cosas para que disfrutemos y no para que nos quedemos en la pereza. Y eso es rebeldía, a los ojos de Dios, es pecado. Por lo tanto, admitamos y empecemos a cambiar. ¿Sí? Vamos a inclinar la cabeza, vamos a ver. Y si ya lo intentaste alguna vez, no te rindas. Dios es Dios de nuevas oportunidades. ¿Sí? Dios es Dios de nuevas oportunidades. Tal vez en alguna área esa de tu vida trataste de hacer los cambios y sos perezoso porque fracasaste. Pero no importa, hoy es una nueva oportunidad que Dios te da. No te rindas. Tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, adentro de nuestras vidas. ¿Sí? Y tenemos todo el poder y todo el dominio propio para llevar ese cambio adelante en esa área de nuestra vida que somos a veces un poquito perezosos, indisciplinados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar la decisión de empezar a cambiar. Oramos. Señor, te queremos dar las gracias, Padre, por esta mañana. Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que habita en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra que nos muestra tu voluntad para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque vos preparaste buenas obras desde antes de la fundación del mundo. Vos preparaste cosas especiales para nuestras vidas, para que las podamos disfrutar, para que las podamos transitar, para que las podamos vivir en plenitud. Pero a veces, Señor, en algunas áreas somos un poco vagos, un poco perezosos, un poco indisciplinados. Señor, ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a admitir ante vos que estamos en pecado. Ayúdanos a cambiar, Señor, a organizarnos, a poner prioridades, a manejar bien nuestro tiempo. Señor, a poder transitar por tu voluntad plena en cada área de nuestra vida que vos preparaste para nosotros. Señor, asistimos, te necesitamos. Necesitamos de tu ayuda para poder hacer estos cambios. Señor, y te lo pedimos
porque te necesitamos, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.